¿Qué tal chicos de Santa Rosa de Quiles? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de química acá con su amigo el profesor Luis Trillo. En esta oportunidad, muchachos, ya continuando con el estudio de los compuestos químicos y habiendo pasado una primera etapa donde hemos hablado sobre el átomo, sus propiedades y aparte cómo ubicarlos en la tabla periódica, a partir de este momento vamos a empezar a hablar de el nombre de los diferentes compuestos de las sustancias que existen a nuestro alrededor. Cómo es que los científicos han llegado a poner nombres como a la lejía, que está muy de moda, el nombre de hipoclorito de sodio. Como por ahí, de repente considerando que la Coca-Cola es una gaseosa muy fuerte, contiene una sustancia importante que es el ácido fosfórico. Entender cómo de repente por ahí cuando vamos a la ferretería pedimos yeso y no pedimos sulfato de calcio dihidratado. En otras palabras, nombres que para nosotros parecen comunes, pero que tienen un nombre formal, un nombre característico que la química les ha asignado, dependiendo del tipo de sustancia que son. Muchachos, a partir de estos momentos veremos todo lo que es la formulación de compuestos químicos, partiendo con ello de un principio básico, que son los llamados estados de oxidación. Entonces, muchachos, hablaremos sobre los estados de oxidación para que a partir de ello nos den la base para poder nombrar a los diferentes compuestos químicos. Entonces, muchachos, bienvenidos a la parte de los estados de oxidación. Chicos, los estados de oxidación vienen a ser cargas de tipo positiva, negativas o nulas, ¿de acuerdo? Cargas positivas, negativas o nulas, que presentan todo elemento químico a la hora de formar un compuesto. Tal como ves aquí, tenemos tres sustancias donde cada elemento que conforma la sustancia presenta carga negativa, positiva o en algunos casos cero, nulo. ¿De acuerdo? Entonces, estas cargas positivas, negativas o nulas reciben el nombre de ¿qué? De estados de oxidación, ¿no? Profe, puede ser negativo, puede ser positivo o puede ser nulo. ¿De acuerdo? Entonces, esas cargas aparecen cuando se forma un determinado compuesto químico, una determinada sustancia. Ahora, dependiendo de esas características, vamos a establecer los principales estados de oxidación, los principales valores que tú, mi querido estudiante, te tienes que ir aprendiendo y que tienes que recordar con facilidad para poder desarrollar los ejercicios y la forma de nombrar compuestos químicos. Empezamos. El primer caso plantea de que el estado de oxidación de un elemento libre. ¿Qué es un elemento libre? Un elemento que está solito, que no está acompañado de otro elemento. Si yo tengo un elemento libre, su estado de oxidación, ¿cuánto vale? Cero. Eso siempre se va a cumplir. Cuando un elemento está solitario, tal como el primer ejemplito, fíjate aquí, este elemento, profe, está solitario, no tiene a otro elemento a su costado, entonces su estado de oxidación, que lo hemos denotado con X, simplemente ¿cuánto sería? Sería cero, porque así lo dice la teoría. Un elemento que se encuentra solitario, entonces su estado de oxidación, ¿cuánto vale? Vale cero. De esa manera aplicamos la primera propiedad. ¿De acuerdo? Como segunda propiedad, muchachos, tenemos los estados de oxidación de dos elementos recontra importantes, que son el hidrógeno y el oxígeno. Para el hidrógeno su estado de oxidación es +1 y para el oxígeno su estado de oxidación es -2. No te olvides, hidrógeno +1, oxígeno -2. Hidrógeno +1, oxígeno -2. ¿De acuerdo? Ahora, para los elementos del grupo A se va a cumplir algo curioso. Miren por acá lo que se va a cumplir. Para el grupo 1, para el grupo 2 y para el grupo 3 vas a decir que son iguales. No te olvides. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, ¿cómo van a ser? Iguales. Esto es grupo 1 más 1, grupo 2 más 2, grupo 3 más 3.
1, 2 y 3, como son iguales. A partir del 4 en adelante vamos a jugar a pares e impares. Pares e impares. Esto es, si el grupo es par, te bota los pares. Si el grupo es impar, te bota los impares. Por ejemplo, grupo 4, como es par, sería más 2 y más 4. Grupo 5, como es impar, más 1, más 3, más 5. Profe, 6 es grupo par, más 2, más 4, más 6. Grupo 7, grupo impar, más 1, más 3, más 5, más 7. Dependiendo de a qué grupo pertenece el elemento, tú establecerás los estados de oxidación. 1, 2 y 3, sus valores son iguales. Más 1, más 2 y más 3. Y para del 4 al 7, ¿qué se debe cumplir? Grupo par, valores pares. Grupo impar, valores impares. No olvidándote que si está solito, ¿cuánto valía? 0. Y para el hidrógeno más 1. Y para el oxígeno menos 2. Establecidos estos principales estados de oxidación, muchachos, como cuarto punto tenemos que tener en cuenta que en un compuesto, si yo relaciono todos los estados de oxidación, la suma de los estados de oxidación me tiene que dar 0. La suma de todos los estados de oxidación, ¿cuánto me tiene que dar? 0. Obligatoriamente a la hora de sumar me tiene que dar 0. Pero eso sí, a la hora de sumar tengo que considerar cuánto de cada elemento hay. ¿Cómo así, profe? Vamos a verlos en estos problemitas de tu guía para que veas cómo se plantea la suma igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, en tu guía se te está pidiendo que halles el estado de oxidación de ciertos elementos. Yo les he puesto con el valor de X. Todo lo que veas con X son los estados de oxidación que tú vas a hallar. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente basándonos en lo que hemos dicho. Por ejemplo, aquí si el elemento estaba solitario, dijimos que valía 0. Donde vea hidrógeno le pongo más 1, donde vea oxígeno le pongo menos 2. Entonces, con ello, mira este problemita número 2. ¿De acuerdo? Profe, si yo quiero saber cuál es el estado del azufre, entonces debo conocer al oxígeno. Y hace ratito yo te dije que el oxígeno vale estado menos 2. Entonces, si el oxígeno vale menos 2, ¿qué decimos? Fácil. Profe, por culpa del oxígeno, si el oxígeno vale menos 2 y son 2, ¿cuánto tengo hasta aquí? Menos 4. Mira, el oxígeno vale menos 2. Como son 2, tengo menos 4. De tal manera que como el azufre vale X y son X, tendría X. Profe, ¿qué se debe cumplir? Que la suma debe ser igual a 0. Que la suma debe ser igual a 0. Azufre vale X, como hay 1, habría X. Oxígeno menos 2, como hay 2, habría menos 4. Profe, si la suma es 0, ¿cuánto debe ser X? X debe ser más 4. Y esa sería la respuesta para ese ejercicio número 2. Hemos determinado el estado de oxidación del azufre. Nada más. La suma me tiene que dar 0. Oxígeno menos 2, como son 2 menos 4. Azufre es X, como hay 1, X. Y la suma me tiene que dar 0. Cabe mencionar, muchachos, que le ponemos el signo porque recuerda, son cargas. Si son cargas, debe aparecer con signo. ¿De acuerdo? Vamos por allá a otros ejemplitos para que veas la aplicación. Profe, acá aparece el hidrógeno y usted me comentó que al hidrógeno le ponga más 1, al oxígeno menos 2. ¿Y qué te parece si operamos, criatura? Por culpa del hidrógeno, más 1. Como hay 1, sigue quedando más 1. Profe, el vale X, como hay 1, habría X. Y el oxígeno que vale menos 2, como hay 4,
menos 8. Ahí está. Por culpa del hidrógeno más 1, por culpa del manganeso X y por culpa del oxígeno menos 8. Y todo debe valer 0. Y todo debe valer 0. Despejando 1 menos 8 menos 7. Al despejar, ¿cuánto te quedaría? Más 7. Y este viene a ser el estado de oxidación para el manganeso. Como puedes apreciar, es saber despejar. Ojo, es saber despejar. Recuerda que al igualar a 0, todo lo que está a un lado pasa al otro lado, cambiando de signo. Mucho cuidado a la hora de despejar. Profe, por aquí veo un personaje que no he visto todavía, el sodio. Profe, ¿qué hago en el caso del sodio? Bueno, criatura, yo tendría que indicarte, por ejemplo, que nuestro amigo sodio es del grupo 1A. Eso te lo tengo que indicar como dato en el ejercicio. Entonces, si yo te digo que el amigo sodio es del grupo 1A y lo ponemos por aquí, sodio es del grupo 1A. Profe, usted me dijo que si era del 1 valía más 1. Usted me dijo que si era del 1 valía más 1. Entonces a este sodio le pondré más 1 y al oxígeno menos 2. Y vamos a operar. Y vamos a operar. Por culpa del sodio, ¿cuánto tendría? Más 1 por 1. Más 1. El cloro sería X. Como hay 1, tendría X. Y oxígeno, que vale menos 2, como hay 3, menos 6. Y la suma me tiene que dar 0. Ahí está. Por culpa del sodio más 1, por culpa del cloro X y por culpa del oxígeno, menos 6. 1 menos 6 menos 5, paso a despejar y X ¿cuánto vale? Más 5. Y ahí tengo el estado de oxidación. ¿Para quién? Para el cloro. Como puedes apreciar, no es difícil hallar el estado de oxidación. Pero eso sí, tengan mucho cuidado a la hora de operar. Recuerden, hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. Y si hay un grupo que yo te tengo que dar, no te olvides, 1, 2 y 3 son iguales, más 1, más 2, más 3. Y a partir del 4, pares e impares. ¿Ok? Pregunta de aquí, el NH3, profe, hidrógeno vale más 1. Y como te dije, no siempre los estados van a ser positivos. Pueden salirte negativos. Mira lo que tenemos por aquí. Profe, por culpa del nitrógeno, como hay 1 por XX, hidrógeno vale más 1, como son 3 más 3. Y la suma me tiene que dar 0. La suma me tiene que dar 0. Al despejar, X ¿cuánto vale? Este 3 pasa a restar y quedaría menos 3. A veces, chicos, ustedes en la secundaria dicen, profe, pero si sale negativo no vaya a ser que esté mal. Esa es la mala costumbre. Recuerden que aquí el resultado puede valer positivo, negativo o inclusive 0. Entonces no tengas temor de que de repente al operar te salga negativo o te salga 0. ¿Puede pasar? Claro que sí, porque está permitido, está contemplado en la teoría. ¿De acuerdo? Solamente haz la operación adecuada, haz la operación correcta. Siguiente, tenemos la glucosa, ¿de acuerdo? Profe, el carbono es lo que quiero hallar. Hidrógeno, hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. Hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. Entonces, de acá, mira lo que vamos a tener. Mucho cuidado porque acá sí puedes caer. Como el carbono vale X y son 6, como el carbono vale X y son 6, tendría 6X. ¿De acuerdo? Como el carbono vale X y son 6, tendría 6X. Como el hidrógeno vale más 1 y son 12, sería más 12. Ahí está, más 12. Como el oxígeno vale menos 2 y son 6, serían menos 12, de tal manera que la suma resulta ser 0. ¿Te das cuenta? Por culpa del carbono vale X, como son 6, 6X. El hidrógeno vale más 1, como son 12 más 12.
el oxígeno vale menos 2, como son 6, menos 12. A la hora de operar, muchachos, 12 con menos 12 se va. 12 con menos 12 se va. De tal manera que te está quedando esto, que 6x es igual a 0. 6x es igual a 0, y si el 6 lo paso a dividir, 0 entre 6 me estará dando ¿cuánto? 0. Y esa sería la respuesta para el problema número 9. El estado de oxidación, en este caso para la glucosa, sería 0. De tal manera que no te extrañes de que esté mal. Recuerda la teoría. Puede ser positivo, puede ser negativo, incluso puede ser 0. Lo habíamos visto en esta presentación y ahora lo vemos operando también. Puede darnos 0. Solamente respeta los valores de cada elemento químico. Cerremos nuestra clase con el ácido bórico, un ácido muy usado para lo que es matar insectos, cucarachas principalmente, y por ahí también aplicado para los hongos, el famoso pie de atleta. Veamos aquí cuánto vale el boro en este caso. Profe, hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. De acuerdo, entonces operemos por culpa del hidrógeno. Si el hidrógeno vale más 1 y son 3, tendría más 3. Ahí está. Por culpa del boro que tengo X, como hay 1, tendría X. Ya van 2. Y por culpa del oxígeno que vale menos 2, como son 3, tendría menos 6. Y esto viene a sumar 0. Ya está, profe. Hidrógeno más 1, como son 3 por 3. Boro X, como es 1X. Oxígeno menos 2, como son 3, menos 6. 3 menos 6 me da menos 3. Despeja, no te olvides, despeja. Y al despejar, el estado de oxidación, ¿cuánto valdría? Más 3. No te olvides de despejar, por favor, pequeño. No te olvides, mi querido estudiante, a la hora de despejar. Porque es muy típico que a la hora de operar creas 3 menos 6 menos 3. Ya está, respuesta. No. Recuerda, 3 menos 6 es menos 3. A la hora de despejar, porque todo se suma igual a 0, obtenemos el valor positivo. Por eso, ten mucho cuidado al despejar. Puedes reemplazar muy bien los estados de oxidación, inclusive aquellos que van ligados a la tabla periódica, pero te puedes equivocar a la hora de despejar. Entonces, cuando tú sumes los estados, recuerda que tiene que darte 0 y simplemente lo despejas. Entonces, muchachos, los estados de oxidación, cargas que tiene todo elemento químico cuando forma un compuesto. Para un elemento solitario vale 0, para el hidrógeno más 1, para el oxígeno menos 2, oxígeno menos 2, hidrógeno más 1, para los elementos del grupo A, 1, 2 y 3 son iguales. Si son pares o impares, tomo los pares, tomo los impares, ¿de acuerdo? Y la suma de los estados de oxidación me tiene que dar 0. Con ello, muchachos, hemos aprendido y hemos tomado base para poder en la siguiente sesión hablar de lo que son los compuestos químicos en sus nombres característicos. ¿De acuerdo? Para ello, la herramienta de los estados de oxidación. Bien, muchachos, esa ha sido nuestra sesión del día de hoy concerniente a estados de oxidación. Esperando que te haya quedado claro, revise el video las veces que sean necesario para que puedas afianzar bien este conocimiento. Desde aquí tu amigo Luis Trillo se despide deseándote muchos éxitos y esperando conectarse contigo en una próxima sesión. Nos estamos viendo, muchachos. Hasta la vista.